Bueno, mis amados, los domingos de Historias de Bendición hemos primero decidido contar y escuchar una historia de alguno de nosotros, de nuestros hermanos. Y como dice la pastora Paula, bueno, si le pasó a un hermano, nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque estos testimonios son testimonios de la obra del Señor, que Dios está haciendo cosas todo el tiempo. Y así como la hacen una familia, la hacen otra, y contar también la historia y el testimonio nos estimula, nos pone contentos, también nos sentimos compañeros de batalla. También en un momento, creo que a mí me da la esperanza es, ¿viste cuándo me va a tocar a mí? Pero no cuando me va a tocar pasar al frente a contar la historia, es cuando me va a tocar la bendición. Si no la cuento no importa, pero que me toque. Bueno, tranquilo, porque la bendición del Señor es abundante. Y Dios siempre nos bendice, y sé que estás orando, pidiendo al Señor por algo, y así como le ha pasado a las familias al día y a cientos, a todos los que estamos acá, también el Señor tiene una bendición para vos, por eso lo contamos. Y en este mismo tenor es que empezamos una serie que se llama Uno de los 12, que la predicamos y la predico siempre estos domingos de Historia de Bendición, que es la historia de uno de los 12 apóstoles. Y vamos desandando la historia, la vida, la característica, la personalidad de alguno de los apóstoles que tiene muchísima riqueza. Y la verdad es que, ¿por qué hablar de los apóstoles? Y bueno, porque han sido los hombres elegidos por el Señor para extender el reino. Ellos tuvieron un privilegio de que Cristo los elija. Algo especial tenían. Pero por el contrario, dando vuelta a la página, nos damos cuenta cuando vemos sus vidas que eran hombres comunes, corrientes. Hasta te diría yo que tenían los mismos problemas que nosotros o más, ¿no? Pero que, sin embargo, Dios hizo grandes cosas con ellos. Hubo una gran transformación en la vida de hombres comunes que terminaron siendo extraordinarios, pero no por sí, sino por la obra de Cristo, por el efecto de la obra de Cristo en sus vidas. Entonces también a mí eso me da la pauta de que si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y por supuesto, porque de alguna manera hemos entendido que en los perfiles de los 12, seguro nos vamos a ver identificados. Hay algunos de nosotros que uno dice, yo me identifico con Pedro, yo con Juan, te va a caber la personalidad de alguno seguro. Entonces, esa es un poco la intención de este ciclo. Y hablando de lo mismo, hoy quiero iniciar con uno de los perfiles de la personalidad nuevo, que es el carácter social, y que habla de dos polos. El carácter social tiene en un polo lo introvertido y en otro lo extrovertido. Esta es la tercera serie, ¿no? El tercer capítulo. Los anteriores hablamos del que es director y del que es seguidor, ¿sí? En el perfil del liderazgo. Este perfil tiene que ver con lo social y vamos a abordar hoy el carácter del extrovertido. Así que te leo algunas características para que te identifiques, porque este apóstol del que vamos a hablar en un ratito era de este perfil. Los extrovertidos tienen una gran necesidad de reconocimiento y popularidad. La actividad social es fundamental para ellos, ya que probablemente todo dependa del entorno, el cual satisface sus necesidades y extrae de ellos una gran parte de sus mejores características. Es gente que, cuando hay gente, ahí se encienden, ¿viste? Son personas que valoran e invierten mucho en las redes de contactos. Es casi algo natural para ellos. Si no conocen a alguien, seguro conocen a alguien que los conoce. Son personas que tienen una gran base de datos mental y virtual, la cual van actualizando constantemente. Ellos son especialistas en esto, hacen relaciones todo el tiempo. No saben para qué, pero las hacen, en algún momento le van a servir. Estas personas suelen ser de las que, aunque recién las conozcas, te cuentan alguna intimidad, son transparentes y francos, tienen esa confianza que nadie les ha dado. Siempre están dispuestos a incluir a alguien más en su grupo, son los que le dan la bienvenida cordial al desconocido. Son verborrágicos y en general muy expresivos. Esto los habilita en la primera línea para ser promotores de lo que sea, ya que saben usar muy bien estas herramientas para atraer la atención, conmover y convencer a las personas de lo que están diciendo. Esas son características de las buenas, pero las que no son tan buenas es que, como su fuerte es hablar y hablar en grupo, tienen problemas a la hora de trabajar solos y callados. ¿Viste esa gente que dice, ¿por qué no te callas un poquito?
hacelo, pero calladito. No, bueno, estos tienen problemas con eso. Como necesitan mostrarse y ser el foco de la atención, suelen ver interesantes todas las propuestas e involucrarse en ellas. Lo que no ven es que en breve tendrán 10 proyectos simultáneos, los cuales no podrán sostener ni cumplir. Y aquí los estándares de calidad bajan y agradezcamos todos a Dios si simplemente el trabajo se termina o se entrega. El que es extrovertido siempre está metido en 20 cosas a la vez y no sé si las va a terminar bien. Y como son francos y transparentes, suelen no ocultar ni controlar sus emociones. Lo negativo es que apenas algo no les parece bien o no están de acuerdo, explotan con su verborragia dirigida a generar un conflicto. Pierden la objetividad, ya que suelen apresurarse en sus conclusiones y no pueden evitar personalizar los problemas porque tienden a tomar todo como un problema personal. Muy bien, este es el perfil del extrovertido. Si te cabe el saco, ponételo, digamos. Hay algunos, no levantan la mano, hay algunos en la sala que tienen el carácter extrovertido y algunos me hacen así, ¿viste? Otro así. Estamos viendo todos los perfiles. Vamos a ver en los 12 apóstoles todos los perfiles de todas las personalidades que hay en el mundo. Cosa que en alguna uno va a estar ahí, o más tímido, más extrovertido, como en este caso. Y toco este perfil de la personalidad porque hoy vamos a hablar de Jacobo, el apóstol Jacobo. Y yo le puse como subtítulo el hijo del trueno. El hijo del trueno. Este es un hijo del trueno. Jacobo es un apóstol de Jesús que no tiene mucho dato, mucha información, entre comillas, en la Biblia, pero cuando empezamos a escarbar los versículos y los pasajes donde aparece, vamos a descubrir que es uno de los apóstoles y si no el más importante de los 12. Y tiene este carácter. De alguna manera, hijo del trueno le puso Cristo como sobrenombre, como apodo. Ahí en Marcos 3, cuando los llama, el Señor le puso este apodo. Así como a Simón le puso Pedro, a Jacobo le dijo, sos el hijo del trueno. Vos serás Boanerge, dice el texto bíblico, junto con su hermano, que significa hijo del trueno. Es como un hijo del trueno. ¿Viste? Y ahora vamos a ver por qué. Jacobo era parte de una familia adinerada de aquel entonces, porque su padre Zebedeo era un empresario de la pesca. La Biblia nos cuenta que tenía varias barcas, varios empleados, jornaleros, lo que implica creer que de alguna manera les iba bien en su negocio, en su empresa. No solo esto, sino que también Salomé, la madre de Jacobo, era una de las mujeres que acompañaba a Cristo y eran de las que los acompañaba porque financiaban parte del movimiento de los apóstoles. Eso justamente muestra que le iba bien económicamente, pero no solo eso, sino que también algunos relatos bíblicos nos dicen que era gente de influencia, tenía contactos políticos y religiosos en el entonces, porque eran amigos del sumo sacerdote. Hay un relato que pasa desapercibido en Juan 18:15, donde de alguna manera cuando ya están entregando a Cristo, dice el 18:15, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, que es Juan, el hermano de este Jacobo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, o sea que Juan y Jacobo eran como amigos, tenían vínculo con el sumo sacerdote, y cuenta el relato que lo dejan pasar a Juan, y de alguna manera Juan dice, che, lo deja pasar a Pedro, me lo deja entrar. Es como cuando vos tenés algún contacto, viste, que te evitás la cola, porque tenés algún conocido. Bueno, esta gente eran importantes. Y Jacobo era el hermano mayor de esta familia. De alguna manera, el primogénito tenía esa influencia. Entonces, esto lo podemos ver en el relato. Y yo creo que, por como también se cuentan siempre en las listas, cada vez que aparece la lista, aparece siempre Pedro y Jacobo. Son los dos primeros nombres que vamos a encontrar en casi todas las listas de los apóstoles. Y de alguna manera también este Jacobo pertenece a un grupo selecto de 3, donde está Pedro, está Jacobo, que tienen la intimidad de ver a Cristo en alguna situación bastante única. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, Cristo, de alguna forma, se saca el traje de humano y aparece la deidad. Es lo que yo me imagino que pasa en la transfiguración. Solo allí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces Jacobo puede ver en gloria a Cristo. No el cuerpito, no la carne, no carne y hueso, no sé qué pasó ahí, por eso te digo, imagínate vos, queda la bolsa, el cuerpo ahí y aparece Cristo. No sé cómo será eso. ¿Te lo imaginaste alguna vez? ¿O el único que flashea acá soy yo? Bien.
Y estaba ahí. En otra escena, donde podemos verlo, es que Jesús en un momento le dice: Jacobo, vení a acompañarme, voy a resucitar una niña y vuelvo. Y van a resucitar a la hija de Jairo y solo entran otra vez Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, que Jacobo ve el poder de Cristo en la máxima expresión humana posible, la de resucitar un muerto. También tiene una conversación ahí en Marcos 13:3, están todos los textos de esto que te digo, donde hay una conversación exclusiva del fin de los tiempos que solo Jesús la tiene otra vez con Jacobo, con Pedro, con Juan. Y por último, Jesús se va al monte a orar antes de ser entregado. Es la oración de Getsemaní, la oración tan íntima donde Él está padeciendo, orando a tal punto que ora y dice la Biblia que sus lágrimas eran como de sangre. Y en ese grupo íntimo de oración e intercesión está Jacobo. Y digo yo, esto quizás te haga un poco de ruido, que de todas maneras, de los 12, Jacobo para mí es el más importante, más que Pedro. Voy a decir, no, Pedro es el primero. Mira, tengo un dato, y ahí te lo voy a leer, por el cual yo deduzco que muerto Cristo y resucitado, en la escena de la primera iglesia, Jacobo era más importante que Pedro. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 12 se relata la muerte de Jacobo. Y Herodes el Grande manda a descabezar, quiere anular el movimiento naciente del cristianismo, la primera iglesia. Entonces, políticamente, ¿qué haría cualquier líder político si tiene un enemigo? Bueno, voy a elegir al cabecilla, al que manda, al que si mato a este se desparraman las ovejas. ¿Y a quién manda a meter preso y a quién mata primero? Antes que a Pedro, a Jacobo. Y por lógica, pienso yo, que la mirada de Herodes y de los enemigos de la iglesia era: listo, voy a elegir a este que económicamente es sustentable. Pedro no era rico, Pedro era pobre. Voy a elegir a este que tiene una clase de nobleza, contactos, influencia. Pedro no los tenía. Voy a elegir a este que es líder de la iglesia. Y por eso, de alguna forma, yo creo que en esta primera iglesia, Jacobo es de los primeros. Es de los primeros, de los más importantes. Y por eso Cristo le pone como nombre Hijo del Trueno, y ahora te voy a explicar por qué, para que vos lo entiendas. Este capítulo está dividido en 3 escenas. La primera se llama Truenos y Tronos. Y para entender la personalidad hay un texto que te invito a leer de Lucas capítulo 9, versículo 52, que es el que nos describe al hijo del trueno, a Jacobo, su personalidad, lo extrovertido, lo explosivo de él, lo celoso, ¿no? Lo apasionado. Resulta que Jesús está por ir a Jerusalén, ya terminando su vida, y tiene que pasar por Samaria. Samaria y los samaritanos son los recontra enemigos de los judíos. Pasar por Samaria para un judío era casi como un pecado. Y de hecho, esquivaban las ciudades como Samaria y hacían más kilómetros para no pasar por ahí. Pero Jesús dice, vamos a pasar por ahí. El relato de Lucas 9:52 dice: y envió Jesús mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Es decir, Cristo va a pasar por Samaria yendo a Jerusalén, y manda un emisario diciendo: prepárame casa, comida, donde vamos a parar, somos un montón, alguien tiene que cocinar, alguien nos tiene que dejar parar a dormir, a descansar. Y bueno, vayan a hacer eso, 2 o 3 emisarios enviados. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y como te digo, los samaritanos odian a los judíos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Alguna vez vos dijiste que le caiga un rayo y que... Amén, dicen algunos. ¿Viste ese santo deseo ferviente de que la justicia divina ejecute un guadañazo, ¿viste? Y acá sale el hijo del trueno. Por eso Jesús lo llama así: vos sos hijo del trueno.
Desenfreno, pasión. Mirá si era extrovertido que se anima a decir semejante cosa, ¿no? Que le caiga un rayo, caiga fuego del cielo y los consuma, que no quede nadie. Y yo para explicarte esto, porque muchos estarán diciendo, qué malo, este Jacobo, la verdad, no, qué poco cristiano. Pero te tengo que explicar para que puedas entender un poco el contexto y para que después lleguemos al punto, ¿por qué hay enemistad entre los samaritanos y los judíos? ¿Cuál es el antagonismo que existe entre Samaria y Jerusalén? Así que si me permiten, voy a hacer una breve clase de historia. ¿Me dejan 5 minutos para poder entender este contexto de este texto donde realmente está la personalidad del Boanerge, del hijo del trueno? Mirá, me remonto a 900 años antes de Cristo, donde se produce la división del reino de Israel en 2 reinos. Antes de esto, existía un solo reino que tenía las 12 tribus contenidas. Saúl es el primer rey de todo Israel de las 12 tribus. Pero después sucede que viene David, viene Salomón, y cuando muere Salomón, asume su hijo Roboam. Y en ese momento se produce una revuelta. Una revuelta que tiene que ver con los impuestos. Para variar, la gente dice, baja los impuestos, loco, no lo damos más. Y este Roboam se encapricha y dice, no quiero bajar los impuestos. Es como si, yo cuando leía esto, es como leer el diario nuestro de ayer, ¿viste? Otra vez lo mismo. Encima, esto, ¿sabe dónde lo lee? En Crónicas, capítulo 10. Es como si pusieras Crónica y escucharas la noticia de ayer. Bueno, está relatado en Crónicas. Crónica TV. Y cuenta esta historia y ahí se produce la división. Aparece otro rey que se autoproclama rey por toda una historia que está relatada ahí en Crónicas 10. Y es la división que se muestra acá en el mapa. Queda Israel como el reino del norte, que tiene 10 tribus y que la capital es Samaria. Y por el otro lado queda el reino del sur, que es el reino de Judá, que tiene 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. El linaje de David queda acá, en el reino de Judá, en el reino del sur. Y acá empiezan a suceder algunas cosas que ahí te las voy a contar. Este es el inicio de la enemistad entre los samaritanos y los judíos. Por eso que cuando vos decís Israel, después de Crónica 10, no te referís a todo el reino, a todo el pueblo de Dios. Te vas a referir solamente al reino del norte, que tiene 10 tribus y que la capital no es Jerusalén, sino que es Samaria. Y cuando te referís a Judá, y de ahí viene judío, un judío no es un israelita después de Crónicas 10. Un judío es perteneciente al reino del sur, de Judá, donde hay 2 tribus, que es la de Benjamín y de Judá. ¿Y se lió o se entiende? ¿Dónde viene el antagonismo? Que lo que sucede de ahí en adelante es una clase de locura que hace el reino de Israel y Samaria como capital, y por eso empiezan a decirle samaritanos a los del reino del norte, porque empiezan a tergiversar y a cambiar el sacerdocio, las leyes, todo lo instaurado por Moisés, a tal punto que llegan a decir que ya no, la ley no le fue dada a Moisés en el monte, sino que ellos tienen otro monte que está acá, que se llama Gerizim, que está acá al lado de Samaria. Y entonces empiezan a hacerle decir al Pentateuco que Moisés recibe las tablas de la ley ahí porque ellos construyen un templo ahí para adorar al Señor. Hacen otro sacerdocio, cambian las leyes sacerdotales, empiezan a hacer otro culto. Y te quiero leer esto para que lo entiendas un poquito y para que te contextualices de lo grave y de lo serio que es, por lo cual hay enemistad entre los judíos y los samaritanos. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Cuando esto sucede, dice que los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam, que es el otro rey, y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Hola. La cosa se puso fea.
Porque lo que hace este nuevo rey, Jeroboam, rey del norte, es echar a todos los sacerdotes de la tribu de Leví, los saca de sus servicios y sacerdocios, él pone nuevos e inventa otros dioses y otra adoración y otro sistema sacerdotal. Tremendo, ¿no? Y como si esto fuese poco, por lógica, bueno, después son conquistados por el rey de Asiria. Este relato está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 27. Porque claro, están malditos y no pegan una. Hasta los leones se lo comen, no le pasa nada. Entonces el rey de Asiria, que ya lo había conquistado, dice, che, ¿por qué no manda uno de estos sacerdotes a ver si calman un poco al dios ese? A ver si se acomoda la cosa. Y este es el relato que dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Y el 34 dice, y hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni su ordenanza. Ese es el inicio del sincretismo, de la mezcla de todos los dioses, del ecumenismo, de la juntada donde todo el mundo dice, tranquilo que Dios está en todos lados. Este es el inicio. Y por eso los judíos celosos de la ley y de Dios dicen, che, acá tenemos un problemón. Y no solo eso, sino que además después los samaritanos empezaron a mezclarse étnicamente con otros pueblos, cosas que eran abominación y estaban prohibidas para el Señor. Por eso entonces es que, bueno, está esta enemistad tan grande. Ahora, yo tengo que decirte que en ese momento donde estamos leyendo el texto de Jacobo, pasó un dato más histórico. Y ya terminó la clase de historia, pero está buenísimo, a mí me gusta. En ese mismo lugar, en Samaria, Jacobo se está acordando de un hecho, también bíblico, pasado, que tiene todo este mismo contexto. ¿Que cuál es? ¿Por qué al chabón se le ocurre pedir que caiga fuego del cielo y no que caigan, no sé, yunques? ¿Por qué? Porque Elías hizo lo mismo unos cuantos siglos antes, en el mismo contexto. Esto está en relato Segunda de Reyes, capítulo 1. Parece que el rey Ocosías, que era rey del norte, que por supuesto era un rey de Israel, pero que adoraban a otros dioses. Es este contexto. En un momento manda hacer una consulta sobre su salud a Baal-Zebú, que es el dios de las moscas. Entonces Dios se enoja tanto que le dice a Elías, Elías, anda a decirle al rey si no sabe que hay Dios en Israel para consultar. Bueno, decirle que digo yo que se va a morir. Entonces Elías, que no tenía mucho pelo en la lengua, bueno, hace la jugada y le manda a decir esto al rey. Y el rey, que era un rey, entre comillas judío, pero totalmente pagano, este rey era hijo de Acab y Jezabel, como para que tenga un dato, los que saben entienden que estoy diciendo, el desastre más grande, pero medio cristiano, digamos. Porque son medio cristianos estos chabones. ¿Viste cómo decía? Este es medio cristiano. Sí, como estos del reino del norte. Voy a un lugar, ¿eh? Entonces Elías estaba ahí, se estaba limando las uñas, ¿viste? Y cae un capitán con 50 soldados y le dice, varón de Dios, el rey manda que vayas ya urgente a verlo. Y Elías le dice, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te queme a vos y a los 50 que vienen con vos. Y cayó fuego del cielo, no quedó nada. ¿Qué hizo el rey? Caprichoso. Agarra a otros 50 y otro capitán, manda y decirle a Elías que venga para acá. Elías con la misma limita. Viene el segundo, el rey quiere que vaya. Si yo soy varón de Dios, como vos decís, que caiga fuego del cielo y que te se consumió al segundo turno, ¿viste? De los capitanes.
Entonces Ocosías vuelve, ya, yo me imagino la escena, ¿no? Ocosías, que el rey busca a otro capitán y dice, no me mande a mí. ¿Por qué no me manda? Prefiero pelearme con Faraón, pero no con este. Y viene el tercer capitán con los terceros 50. Y este ya dice, corazoncito de mi alma, querido profeta amado. Vos sabés que el rey que tengo me mandó, pero si vos tenés ganas, vamos, si no, no, tranquilo. Y mirá que estamos con 50, mirá este padre de 3 hijos, por Dios. Tiene que darle de comer a los pibes. No haga caer fuego el cielo, lo único que te pido. Y el relato, que es más o menos como digo yo, con un poquito de humor a lo Martín Gómez, dice que Elías dijo, bueno, voy a ir. Fue y le dijo en la cara al rey, dice Dios que te va a morir. ¿Y qué pasó? Se murió. Yo me acordaba de esto y digo, ¿viste cuando ustedes vienen, alguno de ustedes me dice, pastor? Y yo te respondo, si yo soy pastor, que caiga fuego del cielo y que... Así que, bueno. No, tranquilos. Jacobo, vuelvan al texto. Se está acordando, él conoce esta historia, están en el mismo lugar y están en el mismo contexto, con samaritanos, como este rey, como estos soldados, en un contexto también de una mezcla, ¿no? de la verdad, del sacerdocio, de la verdad de la palabra y de la ley. Entonces el chabón dice en un momento, que caiga fuego del cielo y que los queme a todos estos samaritanos. Encima, Jesús, vos querés pasar por acá, no te dejan pasar. ¿No te dieron de comer? ¿No te dieron de comer? ¿No te dejaron dormir? ¿No te dieron una cama? No, metieron... Y ahí yo digo, aguante Jacob. Ya me cayó simpático el chabón a mí. ¿O no, Renzo? Sí, porque... Claro, ahora entiendo, encima que son paganos, encima que son todo ahí medio cristianos, encima que mezclan todo, encima te pone mal ahí, que caiga fuego del cielo, que haga justicia, el mundo va a estar mejor sin esta gente. Y eso fue lo que en ese momento piensa el hijo del trueno, y le sale ahí el extrovertido. Segunda característica, por eso es truenos y tronos, es que en Mateo capítulo 20, te la cuento rápido, este Jacobo le dice a Cristo, che, yo quiero que me ponga a la derecha en tu reino y a mi hermano ponerlo a la izquierda, porque si vamos, ya que estamos trabajando acá, ya que estamos haciéndote el servicio y vamos a reinar, bueno, yo quiero estar a la derecha y ahí le sale como el bocón, el extrovertido, ¿viste? Quiere matar gente, quiere hacer justicia, quiere ser Elías, pero después quiere ser Dios, Cristo y él, ¿viste? Al lado, cerquita para salir en la selfie siempre. Y Jesús le dice, vos no tenés idea de lo que estás pidiendo. Relato de Mateo capítulo 20 en adelante, versículo 20 en adelante. Porque Jesús le dice, la copa que yo voy a beber, yo no sé si vos la podés beber. Y el bautismo con el que yo voy a ser bautizado, yo no sé si vos podés ser bautizado. Y Jesús se está refiriendo a ninguna copita de vino ni a ningún bautismo con agua. Se está refiriendo a que Él está dirigiéndose a la cruz, a la muerte, al vituperio, al dolor, al cuerpo destruido. Esa es la copa que Él tiene que beber. Ese es el bautismo con el que está por ser bautizado. ¿Y sabés qué le dice Jacobo a lo bestia? Sí podemos, sí puedo. Vamos todavía. ¿Sí podés? Y Cristo lo anotó en la libretita. Por eso es que es el hijo del trueno. Ahora, terminé con la descripción y la justificación de por qué Jacobo era quien era. Pero claro, yo les dije, que las historias de los apóstoles son tremendamente jugosas, porque siendo quienes eran, hombres comunes y corrientes y peores que nosotros, algo luego pasó. Algo Dios hizo, algo Cristo hizo con sus personalidades y los transformó. Y la transformación está en las siguientes dos partes. La primera transformación es, Jacobo tuvo que cambiar los truenos por la gracia. Jacobo tuvo que entender que esa pasión, que ese fuego y que ese celo
en realidad no lo tenía que poner en matar a nadie, sino en salvar almas. Lucas 9:55, que es el texto que estoy leyendo, cuando él pide, ¿querés que caiga fuego del cielo? ¿Sabe qué le dice Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu sos, Jacobo? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Bomba. Entonces lo que estaba pasando y que Jacobo no entendía y que muchos no entienden y hasta el día de hoy muchos cristianos 2000 años después no terminamos de entender, y la pregunta es relevante y fuertísima, te diría yo doctrinalmente necesaria: ¿de qué espíritu sos? ¿Sos del espíritu de Elías o sos del espíritu de Cristo? ¿De qué espíritu sos? ¿Qué espíritu te mueve? ¿El espíritu de Elías o el espíritu de Cristo? Y mira, lo que Elías estaba haciendo en el Antiguo Testamento, en este contexto, era demostrar que el Dios de Israel y de Judá, quien había escogido ese pueblo como una nación santa, requería adoración y estaba dispuesto a castigar a quienes adoraran a otros dioses. Estaba dispuesto a hacer brillar esa nación en el mundo. Y por eso era un Dios celoso. Ahora, lo que Cristo viene a hacer, y esto es lo que no entiende Jacobo, lo que Jesús estaba haciendo ahora era demostrar que Dios, el Dios de Israel, ahora estaba escogiendo ya no dos reinos, sino a toda la humanidad, sin distinción de raza, pueblo, nación, y está dispuesto a adoptar como hijos a todos los que creen en su Hijo Jesucristo, y está dispuesto a hacer brillar al mundo a través de esta nación ahora llamada iglesia. Eso es tremendo. Entonces Jesús le dice: está todo bien con tu justicia, justiciero, Elías, mandador de fuego, hijo del trueno. Pero yo vine para otra cosa. ¿Por qué? Porque este mundo y porque la gente ya está condenada. ¿Vos te pensás que yo vine a perder tiempo para condenar gente? ¿Para señalar gente con el dedo y mandarla al infierno? Sí, ya está. Yo vine a intentar, aunque sea hacer el intento de salvar almas. No voy a gastar ni un dedo, es más, digo, ni un fósforo. No voy a prender ni un fósforo. ¿Vos querés que caiga fuego del cielo? Ni un fósforo va a caer del cielo para matar a nadie, mi amado Jacobo. Eso ya pasó. Ahora ha venido un nuevo espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu de la esperanza, el espíritu de la salvación, el espíritu del amor, el espíritu de la gracia, que viene a decirte: no importa lo que hiciste, no importa si sos samaritano, no importa que merezcas la condena, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. ¡Wow! Tremendo, claro. Entonces, Jacobo, como malo Martín Gómez, o sea, si yo hubiera estado ahí, posta que soy el mismo, Señor, déjame sacar la espada. Porque, y ahí entran, mis amados, todas tus conjeturas morales, doctrinales, la gente que te cae incómoda, los que para nosotros son distintos, diferentes, incómodos. Es más, no hay descripción mayor de aberración doctrinal que un samaritano, que lo que hicieron en el reino del norte. Te diría yo, es preferible un mundano, un drogadicto, un corrupto, que alguien que mezcla la verdad de la fe y de la palabra con saña para engañar. Eso a nosotros nos produce alergia. Sin embargo, Cristo está diciendo: che, paren un poco, yo vine para todos. Yo vine con el Espíritu de Cristo a que este intento de salvación les llegue a todos y que nadie se pierda, si fuese por mí. Y basta de sectorizar, y basta de achicar. Mira vos la locura de la mente de esta gente. Judío no es todo nativo del pueblo de Israel, sino que finalmente son solo los del reino del sur, solo de la tribu de Judá y Benjamín. Judío, los nuestros, los que nos sentimos bien, los que nos sentimos cómodos, cada vez somos menos y el grupo se achica y es más chico. Y Cristo viene a decir: che, yo la vine a abrir, yo vine al mundo. Yo vine a hacer del mundo la nación santa.
todo aquel que crea en Jesucristo, todo aquel que obedezca mis mandamientos, es parte de la nación. Así que abran la mente, no para diluir la verdad, sino para conectarse y poder amar y abrazar a los que te son incómodos, para poder llevar el mensaje de Cristo, que no es un mensaje de juicio, sino que es un mensaje de gracia, que no es un mensaje de fuego, sino que es un mensaje de amor, que no es un mensaje de condena, porque todo el mundo ya está condenado y no hay justo ni uno, sino que es un mensaje de esperanza que dice que Jesucristo puede hacerte parte de esta familia de la fe. Tremendo. Entonces, digo, bueno, ya entendí, Señor. Y Jacobo entiende esto en Hechos capítulo 11, versículo 1, porque a él le pasa. La primera iglesia pensaba que Jesús había venido para los judíos otra vez. Y el relato de Hechos capítulo 9, conversión de Pablo, el 10, donde un ángel le habla al apóstol Pedro que tiene que salir a predicarle a otros que no sean judíos. El capítulo 11 tiene el relato donde Pedro estuvo predicándole a los gentiles, a los samaritanos, a los que no eran judíos, a los incómodos. Y dice que esto lo oyeron los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Jacobo. Si Jacobo era el líder de ese entonces, era el principal de la iglesia. Y los hermanos que estaban en Judea, ¿en dónde estaban? En Judea, en Jerusalén, en el reino del sur, ¿no? Los guardianes de la sana doctrina. Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Es decir, Pedro, ¿cómo es que vos te metiste en la casa de estos impíos incircuncisos? ¿Cómo es que yo te vi a vos metido ahí? Usted sabe que cuando nosotros hicimos Rosa y Espinas, lo conté alguna vez, con la banda de rock, el pastor Miguel en ese momento, que gracias a Dios él era el pastor y no yo, decía, pastor, vimos a su hijo a las 5 de la mañana tocando ahí en el under, en Casa Babylon, donde tanta gente droga, falopa, birra, qué sé yo. Y entonces el pastor decía, si ustedes me dicen a mí que lo han visto al pastor salir a las 5 de la mañana de allá del Abasto, es verdad, hermano. Todos los sábados vamos. Que Dios le mantenga la vida a ese hombre. Para mí era más cómodo tocar. Dios está llamando a la guerra acá y decir, grito de júbilo, ¿y ustedes? Es más fácil, ¿no? Pero ¿y quién va a hablar de misericordia? También es más fácil, fuego del cielo les va a caer, ahí van a arder en el infierno. Se van a derretir, el diablo va a hacer jabón con ustedes. Estoy simplemente describiendo algunas frases que he escuchado de ustedes, así que no se hagan lo de otra iglesia, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de colores de pañuelos, cuando empezamos a hablar de ideología, cuando empezamos a hablar de sexualidad, cuando empezamos a hablar de género, cuando empezamos a hablar de una cosa, cuando empezamos a hablar de política, cuando empezamos a hablar de otras religiones, cuando empezamos a hablar de otros medios cristianos, terminamos en la misma. Y mi pregunta es, ¿de qué espíritu sos? Y la pregunta que le hago a la Iglesia de la Misión, la cual hoy vamos a responder con claridad, es Iglesia de la Misión, ¿de qué espíritu sos? Nosotros somos del espíritu de Cristo. El espíritu de Elías ha quedado en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros nos bañamos con el espíritu de Cristo. El espíritu de la gracia y la misericordia, de la verdad de Cristo, que nunca dirá una cosa por otra, pero que siempre viene con el intento de salvación. Vine a ver si te puedo salvar. Vine a ver si puedo hacer algo que te traiga vida. Esa es la jugada, va, tremendo. Entonces, disputaban con él porque Pedro había ido a hacer esto que te digo. ¿Cómo disputa? Para, Pepero, chico, a ver, déjenlo hablar. Esto es uno de los primeros concilios de la iglesia de Jerusalén, donde se dirime este tema. Entonces, ¿por qué has entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y yo en un momento pregunto, ¿pero ustedes no lo escucharon a Cristo? Si yo no vine para los sanos. Si los sanos no tienen necesidad, yo vine para los enfermos, para los rotos, para los pecadores.
Ah, que vos comés con prostitutas. Si yo vine para ello, chicos, discúlpenme, si ustedes están sanos, no se junten conmigo. Y mirá la pregunta post-Cristo, y mirá la pregunta en el año 2025 que yo vengo a hacer a la Iglesia de la Misión, porque viene la muchedumbre, mis amados. Y la muchedumbre va a ser incómoda, ¿eh? La muchedumbre no es uno como nosotros. No es uno más de nosotros, son distintos, son incómodos. Es gente rota que merece la misma gracia que ha caído sobre vos. Porque nadie es digno de ser salvo solo por los méritos de Cristo. Y esos méritos de Cristo están sobre toda la humanidad. Ese es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo a Jacobo. Así que, mis amados hermanos, entonces lo digo con respeto, pero con autoridad, hay que guardar el brazo y el dedo y hay que abrir brazo para abrazar. Hay que dejar de señalar y empezar a abrir brazo para abrazar. Tremendo. Entonces cuenta el relato que Pedro les describe cómo el Espíritu Santo cayó sobre estas personas, estos distintos, gentiles, griegos, y se quedaron con la boca abierta. Entonces la respuesta es, entonces oídas estas cosas callaron. ¿Quién se cayó? Entendió Jacobo y los apóstoles y los que estaban con él, aquella primera iglesia de Jerusalén, y glorificaron a Dios. ¿Vos sabés que yo alguna vez he mandado gente al infierno? Discúlpenme. Este se va al infiernazo, ya está. Y después me tengo que callar la boca. Y solo puedo decir gloria a Dios. Entonces hace falta una iglesia que ministre el Espíritu de Cristo para cerrar la boca de los que son justicieros con aquel viejo espíritu de Elías y abrir la boca de la gracia y la verdad y de los que glorifiquen a Dios, porque Dios hizo un milagro increíble en personas que verdaderamente estaban condenadas, pero la gloria y la misericordia de Cristo hicieron de esa persona un siervo, una sierva, apóstoles, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, de lo que no es, para avergonzar a lo que es. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor, y gran multitud, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto es un dato relevante, porque Antioquía no está ni en el reino del sur ni en el reino del norte, está en Siria. Y justamente este país que fue a conquistar aquella vieja historia en Israel, ahora estaba siendo conquistado por la misericordia del Señor, por una iglesia que empezó a servir y a ministrar. Por eso que de alguna manera también este último tiempo, la obra de Cristo, la obra que el Espíritu de Cristo va a hacer es la conquista no dentro de los templos ni de los que más o menos nos llamamos cristianos. El Espíritu Santo a través nuestro va a hacer desastres en la fila del enemigo, y los que nosotros consideramos que son enemigos van a caer rendidos delante de los pies de Cristo por su gracia y por su misericordia, y nosotros nos vamos a sorprender como el apóstol Pablo, como los de Antioquía, como los ajenos que en realidad han sido elegidos por el Señor para salvación. Tremendo. Y termino. Es que la última transformación la hace porque también Jacobo había pedido trono, quería ser el primero. Mis amados, el versículo anterior, ¿cómo me pegó esto? Cuando Jacobo pide trono, fue porque Jesús de alguna manera lo provocó. Mateo capítulo 19, Pedro, y estaba Jacobo, que siempre andaban juntos, le pregunta, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Estaban ahí el trío dinámico, Pedro, Jacobo, Juan, nosotros dejamos todo. ¿Qué vamos a tener? Y mirá lo que le promete Cristo, mirá, Estoy en el capítulo, sigan acá, miren este dato, capítulo 19 de Mateo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Capítulo 19 de Mateo, capítulo 20, ¿qué dice Jacobo? Bueno, le cobró, dame el trono que me corresponde. Por lógica.
otra vez Martín Gómez hubiera hecho lo mismo. Si yo te serví, si yo cuántos años estuve en la iglesia, si yo hice esto, si yo hice aquello, si yo dejé esto, si yo te entregué mi juventud, si yo no hice acá, yo no fui allá, yo puse plata, fui, vine, gasté mi tiempo. Señor, bueno, ¿qué hay para mí? Me quiero sentar en el trono. Señor, quiero descansar. Algunos dicen, Señor, quiero ser feliz. Y la verdad es que el apóstol Jacobo a mí me enciende, pero también me dice la verdad. Porque él fue el primero. Dios le concedió el deseo de su corazón. ¿Vos querés ser el primero? ¿Vos te querés sentar en el trono? Bueno, lo vas a hacer. Y el primer lugar fue del apóstol Jacobo, fue el primer mártir. Fue el primer apóstol en morir por Cristo. Apenas 10 o 12 años después de la resurrección de Cristo. Y lo mata Herodes el Grande en el año 44 después de Cristo. Esto es relato de Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Léase, en el imperio romano de aquel tiempo, mató a espada le cortaron la cabeza. Y tanto pasa desapercibido este hecho que seguramente vos no lo leíste mucho, ni te detuviste, ni le prestaste atención, porque después hay un milagro en donde Pedro es liberado de la misma cárcel, porque en la volteada primero lo buscan al primero y al más importante, que es Jacobo, y después lo ponen preso a Pedro. A Pedro un ángel lo libera, pero en el camino le cortan la cabeza a Jacobo. ¿A vos querés el primero? ¿A vos podés beber la copa que yo voy a beber? ¿A vos querés ser bautizado con mi bautismo? Bueno, mis amados, no pidan gilada, porque la libretita de Cristo. Pero, fuera de la ironía no hay, y esto sí es poderoso, y hay que entenderlo, no hay de Cristo en adelante ningún apóstol, hombre, siervo, sierva del Señor, que buscando el servicio a las almas, servir al Señor, hacer la obra de Cristo, haya terminado en una 4x4 de vacaciones en Hawái, ni en bucios, ni con una cuenta en el banco multimillonaria para no tener más problemas económicos, ni con 1 millón de amigos como Roberto Carlos. No existe, no hay. Porque finalmente Cristo, la respuesta que le da ahí en Mateo 20 es: entre vosotros no va a ser así, porque el que quiera ser el primero entre vosotros va a ser vuestro siervo, y el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y no hay mayor servicio ni mayor amistad que quien da su vida por sus amigos, decía Cristo en otro contexto. Y la verdad es que, mis amadas hermanos, iglesia del 2025, iglesia de la misión, a lo que vamos es que el servicio a las almas y tratar de entender esta gracia, ya no este juicio, ya no son truenos, sino que es gracia, implica tal servicio y entrega que en un momento vos te tenés que poner incómodo, porque tenés que dar, porque tenés que soltar, porque tenés que salirte de tu ego y de ciertas necesidades que vos crees que Dios debería darte porque sos su siervo. Y en realidad lo que Dios ya te ha dado es la vida eterna y un propósito para que le sirva en su reino. Y eso es lo que solventa y solventará toda necesidad de tu corazón. Y morirás lleno de sentido de vida, como decía David. No sé si feliz, como ay, la. Y le decía a los hermanos el miércoles en el curso de discípulos, de obreros. Ay, es que yo vengo acá a la iglesia a servir porque me hace feliz. Y la pasan tan bien acá, que me motivó eso, entonces quiero venir. Preguntale a Cristo cuando el soldado romano estaba clavando, ¿cómo se sentía? Cristo, ¿te sentís feliz? Ay, decile a Dios que no te estás sintiendo feliz. Gloria al Señor. Y Cristo, clava soldado. Si yo acá no vine a ser feliz,
Yo acá vine con un propósito, vine a salvar almas, yo vine a morir primero, yo vine a servir, yo vine a entregar mi vida en rescate por muchos, yo vine a dar. Yo acá vine a poner el cuerpo, yo acá vine a poner el alma, vine a poner el bolsillo, vine a poner lo que hacía falta, yo acá vine a dar. Y a eso lo entendió Jacobo en los primeros 10 años de su ministerio, puso la cabeza y ni siquiera el texto bíblico le hace justicia, porque pasa de largo, ni lo habíamos leído. Sin embargo, miramos el nivel, es el único apóstol del cual se relata en la Biblia su martirio. Porque de los otros ni siquiera existe la descripción para honrarlos de que murieron. Pues ¿qué Biblia nos están predicando? ¿Por qué hablamos cuando decimos que somos siervos de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué significa venir a la iglesia y entender que uno en un momento va a ser parte de servir a este Dios que nos ha puesto en un propósito de salvar almas? ¿Qué te pensás que significa? Y no te quiero asustar porque se van ahí todos. El miércoles no vuelve nadie al curso de obrero. Estoy escupiendo para arriba. Pero es que te lo tengo que decir porque no hay otra Biblia, salvo que nos hagamos el reino del norte y cambiemos la Biblia. ¿Viste? Y hoy aparentemente nos predican eso. Pero el apóstol Jacobo viene a enseñarnos que el primer lugar es el lugar también del darlo todo por el Señor. Quiero pedirle a los chicos que pasen así, cantamos. Porque la palabra está dada y este domingo de uno de los 12 termina con 2 ideas centrales. La primera es, mis amados, acá nosotros no vinimos a juzgar a nadie. El espíritu de Elías terminó con el nacimiento de Cristo y con su misericordia, con venir a ser de todos los pueblos una nación. Y sin dejar de decir la verdad, nosotros acá nunca vamos a mirarte para juzgarte, para decir, por eso, que caiga fuego del cielo. Nosotros vamos a abrir los brazos. Porque yo lo he necesitado. Yo no soy digno, que levante la mano el que es digno. Entonces quiero que sepas, mi amado hermano, que acá nosotros, de aquí en adelante, de aquí para atrás lo hemos hecho, vamos a abrir los brazos, el Espíritu de Cristo. Yo oro y ruego para que la iglesia de la misión sea iglesia de brazos abiertos y que el Espíritu de ese Cristo para sanar los corazones quebrantados, para no juzgar. ¿Qué te voy a andar preguntando? Vení que te abrazo. Vení, vamos a orar. Vení, hijo de Dios como yo. Destinatario de la gracia, vení que te abrazo. Y si alguien vino por primera vez, y si por esas cosas de las costumbres siempre has recibido juicio, siempre te han dicho, por eso te pasa lo que te pasa, y vos te sentís con miedo, bueno, quiero que sepas también que el Espíritu de Cristo ha venido a esto, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo, hermoso. Hermoso. Ponete de pie. Señor, en el nombre de Jesús, unginos con el Espíritu de Cristo a todos. Gracias por nuestro celo también. Gracias por los hermanos que son celosos de la palabra y la doctrina. Señor, que así siga siendo. Pero canalizaremos ese celo, Señor, en el intento de rescatar almas. No pierdo ni un minuto condenando a nadie. Prepara el corazón de la iglesia para la muchedumbre incómoda. Señor, en el nombre de Cristo, hoy estamos todos bien vestiditos aquí, perfumados. Somos todos parecidos de la tribu de Judá. Prepara la iglesia, Señor, para recibir al mundo. Que el Espíritu de Cristo nos equipe ahora con gracia y misericordia para abrazar a quien nunca nadie abrazó y para hacer el intento en la tierra de rescatar personas
que ya están condenadas, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pido que enciendas nuestro corazón para servir. Y servir es servir. Y servir es darlo todo, Señor. Y servir es entregar. Y servir es no dormir. Y servir es poner. Y servir es cansarse. Pero es tan glorioso y tan hermoso. ¿Qué haría si no hago esto, Señor? ¿Qué estoy tirado en el sillón viendo Netflix? Señor, quiero servirte. Levanta tu mano y decirle: Señor, quiero servirte. Señor, quiero servirte. Señor, quiero hacer cosas para ti. Queremos ser una iglesia de siervos y de siervas, Señor. En el nombre de Jesús te lo clamamos. Y que tú puedas manifestar tu misericordia entre nosotros. Aleluya.